Bueno, les traemos un video corto con la resolución del parcial. La idea es que lo puedan ver y tener cómo era la solución, aunque sea una idea. Y el viernes en la revisión saber ver los errores o aciertos que tuvieron en su examen. Pero bueno, continuando con esto, empezamos. Resolvimos el tema 2. El tema 1 era muy parecido, simplemente cambiamos al tema 2 porque siempre resolvemos el 1, así que queda un poquito mezclado. Nos decía que Museo 1 es un sistema que se utiliza para la organización de artículos de un museo. Un artículo, va a aparecer en primera clase, posee un nombre, una descripción, un peso y un precio. Los artículos se agrupan en colecciones temáticas, las cuales pueden tener artículos o incluso otras colecciones. La idea de cómo se organizan y cada colección temática posee un nombre y un precio que se calcula como la suma de los precios de cada uno de sus elementos más un 2% por la cantidad de artículos que contiene. Me dice que hay colecciones exclusivas, me hace una aclaración que pueden tener un 4 o un 5 extra por artículo, y en cualquiera de los casos, es decir, exclusivas, lo que sea de acá, no se puede superar el 75%. En caso de superarlo, se deja este valor de tope, es decir, el 75%. Sí me menciona que el tope puede variar en un futuro, pero si lo hace, debe ser el mismo para todas las colecciones, es decir, que va a variar, pero tiene que cambiar. Y me pide implementar ciertos servicios. El nombre de un artículo, el precio de un artículo colección, la cantidad de artículos que hay en una colección, el artículo de mayor valor de una colección y una copia de colección artículos en la que queden solo y bueno, un par de datos que después van a ir apareciendo. Arrancamos con la primera parte, bien literal a la solución. Tenemos la clase artículo con su nombre, descripción, precio, peso y todos los getter y setter de esos atributos. Bien literal, sin ningún problema hasta ahora la clase artículo. Cuando, siguiendo esa misma idea de solución literal, sigo leyendo el enunciado, me aparece la clase colección. Y ahí hago una solución bien literal, con el nombre, un arreglo de artículos y un arreglo de colecciones. ¿Sí? Fíjense que acá ya me empieza a aparecer algo raro. Dos doble arreglos, eso lo voy a tener que repetir y ahí es donde tengo que prestar mucha atención a estas señales, los alertas que me empiezan a aparecer. ¿Qué me ocurre acá? Es una solución literal en la que se va a repetir código, porque todo lo que haga sobre artículo lo voy a tener que hacer sobre colección también, colecciones y artículos, y es decir, voy a tener todo duplicado. Ahí va a haber una mala delegación de responsabilidades, porque estoy haciendo de acuerdo al tipo de objeto que es. No abstraigo el comportamiento común. Son elementos de esta aplicación del museo. Podría tener elemento común que, por ejemplo, los dos tienen nombre, los dos tienen un precio, entonces esa abstracción no existe. Ya teniendo en cuenta eso y viendo los objetivos de las materias, esta solución no va a ser una solución viable, ¿sí? Porque no estamos cumpliendo con lo que es la materia. A partir de este momento, vemos un artículo, una colección y una abstracción, ¿sí? Entonces, esa abstracción es abstraer el comportamiento común y los atributos en común. Me queda elemento de colección, la cual tiene el nombre, porque ambas clases tenían un nombre, lo puedo poner arriba, y como el atributo está arriba, voy a implementar acá arriba el getNombre y el setNombre. Y me queda un método getPrecio, porque los dos le podía preguntar el precio hasta el momento. Sin embargo, se hacía de distintas formas. Este tenía un atributo y este lo calculaba, con lo cual no sé cómo resolverlo acá arriba. Por ese motivo es abstracto y eso me hace que la clase sea abstracta. Después me queda la clase artículo como la teníamos antes, pero importante sin el nombre, porque ahora ya está abstraído. Ni el getNombre ni el setNombre. Y por otro lado me queda también acá en la colección, que hereda elemento colección, que tiene el array list, pero ahora es de este objeto de arriba, con lo cual puede tener acá dentro artículos, colecciones y cualquier tipo de elemento colección que aparezca en un futuro. Eso es importante cuando vemos la extensibilidad del sistema. Aparece el getPrecio, que lo voy a implementar acá abajo, y bueno, el agregar elemento, que es para poder trabajar con esta lista de elementos. Cuando tenemos eso, una de las cosas que quiero remarcar acá, por ahí los errores que empezaron a aparecer, si bien es básico la solución que tenemos, uno de los primeros errores que me aparecía era repetir el atributo nombre. ¿Sí? Esto lo vimos en la segunda clase cuando vimos herencia. Nombre y nombre, si están acá arriba, si está arriba, ¿por qué lo repito acá abajo? ¿Sí? Estoy desconociendo lo que es el principio de herencia. ¿Sí? Y repetía los métodos, tenía el atributo. Si ya está, las dos ya lo tienen. ¿Sí? Si es privado, obviamente no lo pueden conocer, pero tienen el get nombre y el set nombre que está implementado arriba. Variante, no estaba arriba el nombre y lo declaraban abstracto el getNombre. Pero ¿qué me pasa? Tengo un nombre, tengo getNombre, setNombre, tengo comportamiento que se me repite en las dos clases y no está abstraído en el elemento. ¿Sí? El error es distinto en este caso, que no se abstrae comportamiento en común. Un tercer error que vi es que estaba el atributo arriba, pero me dejaban el getNombre abstracto. Con lo cual lo implementaban acá y lo implementaban acá y muchas veces incluso este atributo era privado
y el getNombre no puede acceder al atributo privado, ¿sí? Porque no lo conoce. Entonces no había forma de acceder, pero viendo eso estaba mal el concepto porque voy a repetir de vuelta el código acá. Era cambiar el nombre. Una variante más que me aparecía también, ahora que lo estoy repasando, el precio muchas veces me lo ponían acá arriba, el atributo doble precio. Me dejaban el getPrecio abstracto, con lo cual era muy parecida a la solución acá. Estaba bien que el método sea abstracto, el getPrecio, ¿sí? Pero si yo tengo el atributo acá y solamente lo utiliza esta clase, esta no lo utiliza nunca, en realidad es porque el atributo debería estar acá abajo, ¿sí? Está mal abstraído en ese caso. Ahí, teniendo en cuenta esto, nos aparece elemento colección, que es una clase abstracta, que tiene un nombre, el método getPrecio, que es abstracto, porque no lo sé resolver, después tengo su constructor, getNombre y setNombre. Cuando veo artículo es precio, descripción y peso, desapareció el nombre, el constructor, que se llama super con el nombre, utilizando el constructor de arriba, el getPrecio, setPrecio, getDescripción, setDescripción, getPeso y setPeso. Importante acá, el getPrecio es el que define el abstracto que está arriba, simplemente. Para cuando veo colección, lo primero que tengo que recordar es cómo se calculaba el precio para ver qué cositas más había que agregar, ¿sí? Entonces ahí me aparece que el precio se calculaba como la suma de los precios de cada uno de sus elementos más un 2% por la cantidad de artículos que contiene, y hay colecciones exclusivas que poseían un 4 o un 5 extra por artículo. Fíjense que ahí ya me aparece un valor del extra, y como me dice en extra por la cantidad de artículos, pero me dice que hay exclusivas que un 4 o un 5, ¿qué significa? Que algún objeto puede tener un 2 y otras pueden tener un 4, otras pueden tener un 5, con lo cual es una variable, no una constante, no me dejen el 2 para multiplicar, porque en algunos casos puede ser 4, puede ser 5. Ni tampoco voy a hacer una clase con un 2, un 4, un 5, porque tengo un error grave de clase versus instancia. Y me dice también que en cualquiera de los casos el extra no puede superar el 75. Es decir, si yo tengo un 2%, 50 artículos, 50 por 2 me da 100, supero el 75, entonces tengo que dejar el tope, es decir, el 75% de extra. ¿Sí? El tope puede variar en un futuro, pero si lo hace debe ser el mismo para todas las colecciones. Esto es importante, esta aclaración. Entonces, ¿qué me aparecen? El extra y el tope como dos variables porque son valores que pueden cambiar. El extra es por elemento, es importante, cada objeto tiene un extra definido. Y el tope debe ser el mismo para todas las colecciones. Cuando yo veo esto, me aparece entonces la clase elemento colección, además del array list de elemento colección, la colección que hereda elemento colección, el array list de elemento colección que tiene los elementos, me aparece el extra como un atributo que tiene el objeto, y me aparece el tope, pero en este caso el tope es estático. ¿Qué significa? Que es una variable de clase. El mismo va a ser igual para todos los objetos de la clase colección. Es una única variable, por eso se llama de clase. ¿Sí? Creo el constructor, fíjense que lo inicializo acá. Si yo le paso en el constructor el tope, todos van a pisar el tope del último constructor que se use. Agrego el elemento, tengo el getExtra, setExtra, y tengo dos métodos, pero también son static, porque son métodos de clase, getTope y setTope. Es decir, que yo a la clase colección, como se hace acá con el atributo, le puedo preguntar colección.getTope y me va a devolver el tope porque es un atributo de clase. ¿Sí? Cuando voy a calcular el precio, ¿qué me queda? Me queda como dividido en dos partes, el cálculo del precio de los productos, que es la primera parte, como hacemos siempre, suma arranca en cero, creo el primer elemento colección, lo obtengo y a ese elemento colección le pido el precio. Si este elemento era un artículo, devuelve el atributo y si era otra colección, hace un cálculo igual que este. Se va repitiendo, repitiendo, hace en suma, termino y después digo, bueno, voy a calcular cómo tengo que hacer el extra y el extra por la cantidad de artículos. Entonces creo un método que me dé la cantidad de artículos, por el extra me va el extra a cobrar. Si ese extra a cobrar supera el tope, que significa que si me dio 100, 100 es mayor que 75, lo supera, entonces en vez de cobrar 100 como extra voy a poner el tope que era 75. Si no lo hace, dejo el extra como estaba. Es decir que devuelvo a lo último la suma más la suma, porque estoy cobrando un extra, por el extra sobre 100. En el caso del otro tema era menos porque era un descuento en vez de un extra. Importante, suma más la suma por el extra, porque esto me va a dar el porcentaje a cobrar. Acuérdense que si me dicen un 10%, no puedo, si el producto vale 10.000 pesos, no le voy a sumar 10, que es el extra. Le sumo el 10% del producto, es decir, el 10% de 1.000, de 10.000, que me da 1.000, me va a dar 11.000, ¿sí? Eso más que nada porque hicieron muchas veces mal este cálculo de extra, ¿sí? Es un detalle menor, pero bueno, para tener en cuenta cuando hago porcentajes, ¿sí? ¿Qué me apareció acá? Fíjense que me apareció la cantidad de artículos, con lo cual es un método que te voy a tener que agregar. Entonces digo, bueno, de entrada lo agrego así nomás y lo voy a agregar directamente en la clase colección. ¿Sí? Entonces esto lo agrego en la clase colección y aparece la cantidad de artículos. Entonces digo, bueno, la cantidad de artículos me dice, no de elementos. Hago la suma, se vuelve 0 por cada elemento colección.
lo agarro, ¿y qué pasa? Yo no voy a hacer el tamaño de mi array list, porque si hago mi tamaño de array list, estoy contando colecciones y artículos al mismo nivel. Entonces voy a recorrer cada uno como veníamos haciendo con suma, pero ¿qué necesito si lo voy a recorrer? Y me aparece esto, que como es un elemento colección, si yo le pido cantidad de artículos, este método, cantidad de artículos, tiene que estar en la clase abstracta elemento colección. ¿Sí? Porque yo lo voy a hacer sobre cada elemento colección, le voy a pedir la cantidad de artículos para poder sumarlo. ¿Sí? A la hora de delegarlo lo tengo que hacer. Entonces me aparece ahora un método nuevo, que va a ser abstracto arriba en el elemento colección y lo tengo que implementar en artículo y colección. El elemento colección es abstracto, me devuelve un entero con la cantidad de artículos, y cuando lo hago en artículo, digo public cantidad de artículos, él cuenta como uno solo. Cuando lo hago en colección, es el código que acabamos de hacer recién. ¿Sí? Cantidad de artículos es la suma de la delegación de todos los cantidades de artículos. De esa forma se va a ir construyendo y se va a devolver la suma total. Entonces, hasta acá, repasando un poquito los servicios que teníamos que hacer, hicimos el nombre, ¿sí? Que está en la clase abstracta, hicimos el precio de una colección e hicimos la cantidad de artículos de una colección. Si alguno no lo había hecho de esta forma, cuando llegaba a ver esto, tenía que estar implementando de vuelta ese método, por si lo había salteado a la hora de hacer el precio. Y con el precio hicimos, en el cálculo de precio vi varias cosas raras, como en el tope, con algunos errores que fuimos viendo. Lo importante es mantener por lo menos que él era estático, que tenía un atributo que podía cambiar, el tope era el static, y mantener esa idea de cómo se delegaba y cómo se construía. Me aparece, el siguiente método que tenemos que hacer es el artículo de mayor valor de una colección. Y acá es importante, ¿sí? Me dice el artículo de mayor valor de una colección, no el precio del mayor artículo, ¿sí? Es importante eso a la hora de leerlo, porque incluso hasta me lo preguntaron y lo aclaré varias veces. No se salteen, dice el artículo de mayor valor tengo que devolver, no el precio. Entonces, cuando lo vamos a hacer, ¿qué me ocurre? Lo voy a hacer, de nuevo, se lo puedo pedir a cualquiera de los dos, ¿sí? Me va a parecer muy parecido a lo que nos pareció con cantidad de artículos. Si lo hago solamente acá, se lo tengo que pedir a los dos, por eso lo tengo que abstraer. Y fíjense que lo que hago es public abstract artículo, artículo de mayor valor. Devuelve un artículo, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Cuando lo voy a hacer en artículo, me queda que es el de mayor valor, se devuelve él directamente, no me dice en una copia, así que lo devuelvo el mismo. Y cuando lo voy a hacer en colección, y acá es lo que me obliga, si alguien no se dio cuenta, que tengo que delegarlo, si lo hicieron solamente en colección, que muchos por ahí lo hicieron y no lo abstrayeron, cuando obtienen el artículo mayor, en este caso arranco null, elemento colección, lo importante es delegarlo. Yo de acá tengo que pedir el artículo a cada elemento. Cuando lo tengo que delegar, tiene que estar arriba, si no, no lo puedo delegar. Y ahí digo, bueno, si el mayor es null o el precio del mayor es menor que el precio que obtengo de este auxiliar que estoy haciendo acá, ¿qué significa? Que el auxiliar tiene un precio mayor que el que yo consideraba mayor hasta el momento, lo guardo. A lo último, este for, devuelvo el mayor. Encontrar el mayor, pero el artículo que estoy devolviendo. ¿Sí? Fíjense que acá le tengo que pedir el precio. Entonces ahí tenemos el artículo de mayor, ¿sí? Importante, se delega, y eso es lo que me hizo abstraerlo, ¿sí? Siempre acuérdense que tengo que delegarlo y construirlo de a poquito. Tenemos hecho entonces el artículo de mayor valor de la colección y ahora vamos a ir con la copia, ¿sí? Y me dice una copia de una colección en la que solo tenga los artículos, me dice una lista, artículos de su descripción contengan una palabra, precio mayor a tanto, artículo tanto y combinación lógica de los anteriores. Me pide una copia, es decir, que la copia devuelve un elemento de colección, ¿sí? Un artículo o una colección, no es una búsqueda. Muchos implementaron la búsqueda tal cual, ni siquiera devolvieron array list y ni siquiera se preocuparon en hacer otra cosa, devolvieron una búsqueda, ¿sí? Acá pedí una copia, es distinto a lo que se pedía. Y me dice, en el caso de colecciones, si las mismas quedan vacías, es decir, que no tienen artículos en su interior, no se deben copiar. Es importante respetar el nivel de organización de las colecciones en subcolecciones que se obtienen. Y esto estaba hecho para remarcar esta idea. Devuelve un elemento de colección, ¿sí? No una búsqueda. Me ponían un array list y me devolvían todos los artículos en un array list. Ya no se respetaba el nivel de organización, no había subcolecciones, ¿sí? Un artículo devuelve, ¿sí? Por eso es una copia. Si yo le pido a un artículo que me dé una copia, me devuelve un artículo. Si le pido a una colección que me dé una copia, me devuelve una colección. Entonces aparece copia restringida. ¿Por qué digo restringida? Porque hay una condición sobre la que voy a imponer, ¿sí? Que el precio, que el mayor. Entonces de esta parte creo que la gran mayoría lo encargó bien. Lo voy a delegar la pregunta de la condición. Entonces me aparece la clase condición que dice si un artículo cumple. Vamos a discutir a ver qué tiene que ir. Vamos a avanzar sobre esto. Pero
me aparece abstracto el método acá arriba y cada uno de sus elementos de colección lo tiene que implementar, la colección o el artículo. Cuando lo defino en elemento colección, de vuelta, public abstract, elemento colección, get copy, recibe la condición como parámetro. Cuando voy al artículo, ¿qué hace el artículo? Recibe la condición y pregunta, ¿yo cumplo con esa colección? Si yo cumplo, creo un artículo nuevo. Fíjense que acá tengo que usar el getNombre, por esto que yo dije, como es privado el atributo nombre, no tengo la variable nombre directo para poder accederlo, sí tengo el precio, descripción y peso. Entonces uso mi getNombre, me va a devolver ese atributo y ya lo puedo construir. Construyo un artículo nuevo y ahí, si no cumplía, devuelvo null. ¿Sí? No lo copio. En el caso de colección, ¿qué hago? Obtengo la copia, creo una colección con el nombre, de vuelta haciendo la misma forma, y el extra que tenía yo para cobrar, un booleano, que nos va a servir como un flag para saber si se agregó algo o no a esa colección, y por cada elemento de colección, y acá viene lo importante, al elemento que yo tenía le pido que me dé una copia. Ahí es donde delego la copia de nuevo. Muchos preguntaron por el if ahí adentro. Si el elemento cumple, lo agrego. Pero no delega la construcción, solamente hace una copia a un nivel, nunca la hace en profundidad. Solamente el primer nivel, nunca va a entrar hacia adentro. Cuando digo copia es distinto de null, es decir, que lo que me devolvió algo, lo agrego a mi colección y marco como que ya se agregó algo. ¿Qué voy a hacer? Repetir esto por cada uno de mis elementos y a la salida pregunto, ¿se agregó algo? Si se agregó algo, devuelvo la copia que acaba de construir. Y si no, devuelvo null. No devuelvo nada como el objeto. ¿Sí? Importante, se delega la copia y solo si no es null, se agrega. ¿Sí? Acuérdense que ahora me puede devolver null. Eso es importante porque la búsqueda nunca devuelve null, devuelve un array list vacío o un array list con elementos. Pero acá sí me puede devolver null. Por eso es importante. Incluso fíjense que acá vamos a devolver null si quedó vacío. ¿Sí? Entonces ahí tengo recién armada la copia, de vuelta delegándolo y llevándolo hacia arriba. ¿Sí? Si no se agrega nada, no se copia. ¿Qué me decían las condiciones? Fíjense que cuando yo lo leo me dice que los artículos contengan dinastía min, los artículos de precio mayor a 1500, los artículos que poseen más de 190 y combinaciones lógicas. Hasta acá más o menos la mayoría crea una condición, un filtro, un criterio de distinta forma, pero no lo puedo hacer sobre el elemento condición. ¿Por qué? Porque no tiene ni peso ni no tiene descripción el elemento condición. Si recordamos cómo venía, solamente tiene el nombre y el precio. No tiene ni el peso ni la descripción, con lo cual ya me da la idea que lo voy a tener que hacer sobre el artículo. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué voy a tener? Una condición y todos los ejemplos de condiciones que teníamos, una descripción, un precio, uno de peso, un AND, un OR y un NOT que me va a permitir hacer las combinaciones lógicas. La descripción, además del get y el set, pongo el string que es buscado, le pido la descripción al artículo, por eso me quedo definido sobre el artículo, y pregunto, como es un string, si contiene la palabra buscada. Muy similar para precio, pero en este caso, como es un precio y es un predefinido, digo si es mayor al valor buscado. Y en el caso de peso, pregunto si el peso es mayor al peso buscado. ¿Sí? Ahí tenemos las tres condiciones básicas que se pedían. Y las condiciones compuestas, de nuevo con constructor, segundo C2, tengo que el AND se cumple si se cumplen las dos condiciones que contiene. El OR se cumplen si se cumple una o la otra condición que contiene. Y por último el NOT, que es la negación de la condición que contenía. Y ahí tenemos las condiciones. Creo que las condiciones estuvieron bastante rompidas en general. Sí, el mayor problema que encontramos es que la condición abstracta se definía sobre el elemento de la colección y por eso no podían hacer estos dos criterios que teníamos acá, que era del peso y de la descripción. En realidad los hacían, pero ahora al momento de hacerlo me quedaba mal, porque no tiene ni peso ni descripción para poder realizar. Entonces, retomando un poquito acá con el tema, tenemos hecha toda la parte de las copias y ahora nos vamos con la siguiente que aparecía en el enunciado. Me decía, el museo ha detectado que existen piezas especiales que son artículos importantes, ya me dice que son artículos que además del nombre, descripción, peso y precio, es decir, que ya tiene todo lo mismo, entonces hasta acá me voy a preguntar, ¿es una clase nueva o no? Incluyen el número de unidades conocidas en el mundo. ¡Apa! Me aparece un atributo nuevo. Ya esto me va a justificar que sea una clase nueva. Estos artículos sí se incluyen en la copia, es decir, que van a estar se van a incluir cuando se copie, pero cuando solicitan el costo, el mismo se calcula de diferentes formas. Y me dice, si el artículo es del nombre vasija, se retorna 1000, en otro caso 500. Si el artículo de la descripción posee la palabra faraón, se retorna 2000, en otro caso 1000. Si el artículo pesa más de 500, se retorna 1500 y no 400. Si el nombre es estatua y pesa más de 300, se retorna 2500 y no 405.
Nota, es posible que a futuro se cambie el control que se hace sobre el artículo, las cosas que estoy controlando, para determinar su costo, pero la forma de cálculo se mantiene igual, ¿sí? Aunque ambos valores numéricos pueden cambiar por artículo. Fíjense que acá tengo 1000 y acá tengo 1500, o 500 y acá 400. ¿Qué me dijo esto? ¿Todas las formas son iguales? Sí. ¿Y cómo son las formas? Todos son iguales. Si pasa algo con el artículo, este artículo pieza especial, se vuelve un valor. Y si no, se vuelve otro. Esa es la forma que teníamos a la hora de verlo, o la forma en que se calcula el precio. ¿Y esto que tengo acá qué es? Si el artículo del nombre, la descripción posee palabras, si pesa más de 1500, y bueno, si yo lo pienso un poquito, y la idea es que tengo que reutilizar las condiciones. Piensen que las condiciones me decían si un artículo cumplía o no con una condición que se pedía. Entonces lo puedo usar acá. ¿Sí? Un error grave fue, mucha gente me duplicó toda la estructura de condiciones para hacer esto, lo que muchos llamaron calculador de precios. ¿Sí? La forma simple es la clase pieza especial hereda de artículo porque es un artículo, agrega un número de unidades, tiene el get y el set de número de unidades, y agrega también el precio. ¿Sí? Acá tenemos lo común con el número de unidades. Cuando voy a hacer el cálculo del precio, me encontré muchos escenarios que hacían esto. Get precio, que recibe la condición y dice, bueno, si cumple con la condición, devuelve el precio que tenía arriba y si no, otro precio. Ahí parece bastante parecido. Si la palabra contiene la palabra faraón, devuelvo 1000 y si no 405. 2000 y si no 1000, creo que decía el ejemplo. Cumple con eso. Pero ¿qué ocurre? Se rehúsa la condición, si se cumple se devuelve el precio que tenía y si no, otro valor. Pero, y con esos pero siempre dan un poquito de miedo, ¿qué pasa? ¿Quién me está diciendo la condición? Primero, se cambió la asignatura del método. ¿Sí? No estoy redefiniendo el get precio. Estoy agregando un método nuevo que recibe una condición. Desde afuera me pasan la condición que tengo que usar. Así que no importa lo que yo tenga, no importa que yo lo calculaba si era faraón. No, no. De afuera me dicen cómo calcularlo. El get precio, como yo cambié la asignatura, sigue estando. Con lo cual, si sigue estando y no se cambió, cuando la colección calcula el precio, ¿se acuerdan que hacía la suma de todos los precios? Va a usar el otro, no va a usar este. No cambia, ¿sí? Es importantísimo eso. Me cambia el principal, cambia la asignatura del método. Segundo, no es la forma que se pedía. La condición era un atributo que tenía el producto, ¿sí? Esto está mal. Y fíjense que entonces me aparece, además, otro precio, la condición que es la que se controla, el get precio cambia la asignatura del método. ¿Y qué digo? Si el control se cumple conmigo, super get precio, obtengo el precio del atributo que tenía arriba, y si no, devuelvo otro precio. Y de esa manera puedo combinar toda esta construcción de objetos, ¿sí? Toda esta construcción del precio. Y hasta ahí lo voy armando y voy resolviendo la parte. Importantísimo, no cambiar la asignatura. Si cambia la asignatura, están agregando un método nuevo. Acá muchos pusieron un calculador de precio, con lo cual podían cambiar el calculador, y el calculador tenía que ser algo así, con una condición y dos precios fijos, ¿sí? Era una variante de las tantas que había que se podía resolver. Tiene sus implicancias, podrían hacer otros cambios, y hago eso puedo cambiar otras cosas, y bueno, hicieron una variante. Otros hicieron como pieza el artículo como abstracto, y hicieron un artículo que tiene un precio fijo y otro artículo que tiene este tipo de control, ¿sí? La idea es que, importante, reutilizar la condición. Si me duplicaba en jerarquía, teníamos error de clase versus instancia. Si no estoy delegando bien responsabilidades, porque no me doy cuenta de que es lo mismo que ya había hecho en otra clase, y me duplicó toda la jerarquía, además que se la hizo mucho más largo. ¿Sí? Siempre el get precio y se rehúsa la condición. ¿Sí? Acá tengo todos los piezas especial como me quedó. Fíjense que en el constructor puse nombre, precio, descripción, peso, número de unidades, otro precio y la condición. ¿Sí? Y tengo todos estos atributos que me aparecen ahora, estos get y set para los nuevos atributos que tengo. Se modifica el constructor y se crean nuevos get y set. Y acá es importante, la gran mayoría se olvidó de hacerlo, tengo que redefinir la copia. ¿Sí? Si no se redefine el get copia, con condición que lo veníamos heredando de arriba, queda el de artículo. Acuérdense que lo va a buscar, va a encontrar el de artículo, y el de artículo, ¿qué hacía? Hacía new artículo. Es decir, que si le pido una copia a una pieza especial, me va a devolver un artículo. Y eso está mal conceptualmente. Entonces hay que redefinirlo. ¿Sí? Eso tengo que tener en cuenta. Retorno un artículo. Si no lo defino, estoy devolviendo un artículo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que elemento colección, getCopia, lo redefino en pieza especial. Si él cumple, digo new pieza especial, getNombre, acuérdense, por super getPrecio para no pisar, y todos los demás
valores que teníamos. Hasta acá parece bastante bien, digo, ay, qué lindo, sí, pero es muy parecido al código anterior. Entonces, está bastante bien, pero hay, por lo menos lo hicieron, lo implementaron. Es un punto importante, ¿sí? Llegamos a que muchos no lo habían implementado. Por eso digo que por lo menos tiene que estar en el getCopia. Ahora, cuando me doy cuenta que es en común, puedo abstraerlo un poquito mejor. ¿Qué hago? En artículo directamente digo, si él cumple, hago un método que devuelve getCopia o getCascarón, como muchos lo llamaron, esto en artículo, implemento el getCopia devolviendo el new de artículo. Entonces, yo, si hago este método en la clase artículo, ¿sí? Construyo esta forma directamente y lo delego a un método de obtener la copia. Cuando se delega la construcción en la copia en el getCopia, pieza especial solo necesita redefinir el getCopia. ¿Por qué? Porque yo hago esto, busca el getCopia con una condición, no lo encuentra en pieza especial, utiliza el de elemento colección, como utiliza el de elemento colección, viene acá, cumple, vamos a suponer que cumple, dice this getCopia. Acuérdense que esto vuelve a arrancar, entonces empieza el de pieza especial y va a encontrar este y va a crear el new de pieza especial y ahí lo tenemos continuado. Por último, la última parte decía, hay colecciones especiales que poseen colecciones privadas que no se permite realizar copias. Las mismas son colecciones que son colecciones que pueden tener artículos o incluso otras colecciones, es decir, que son colecciones, me están diciendo, pero no se permiten realizar copias, ¿sí? Entonces, ¿qué me parece? Es una colección que la misma no se puede copiar, es decir, que cambia el comportamiento de la copia. Con eso ya me justifica. No tiene atributos nuevos, pero sí comportamiento diferente. Y de esta forma, ya descubrí que es una clase nueva, la voy a agregar y me agrega como la colección privada que hereda de colección, pero que cambia el comportamiento de getCopia, no tiene atributos nuevos. Un error grave que vimos ahí era un booleano. ¿Por qué digo que es grave? Porque si el día de mañana me aparece otro tipo, me van a empezar a agregar enteros, tipos, string. Me apareció un is por tipo agregar el booleano diciendo es privada. ¿Por qué? Si ahora vamos a suponer que ahora hago una colección protegida que solamente devuelve la mitad, ¿qué significa? Voy a poner if privada, if protegida y voy a hacer todo un if en colección. No, no estoy respetando. Colección privada era muy simple, hereda de colección, reimplementa el constructor porque tengo que llamarlo, y cuando hago el getCopia ahora, recibe la condición, lo redefino, pero como ella no se copia nunca, devuelve null directamente. Y a partir de ahí tengo resuelto lo que es la colección privada, ¿sí? Acá hubo por ahí muchos errores con ese booleano que aparecían, que era un is por tipo encubierto y era un error grave, ¿sí? Pero más que nada la solución me quedó algo así genérico, como les dije, esta es la primera solución. Cualquier duda nos pueden escribir, yo ahora les voy a subir también el código, así les queda por lo menos el código este, como lo habíamos implementado, ¿sí? Pero esta es una de las posibles soluciones del tema 2.